Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gracias Caleb. Gracias hermano por estar ahí con nosotros para un programa más de estudiando la Biblia, de poder compartir este tiempo en familia donde somos edificados en el amor de Dios. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor, que sea nuestro Señor, el Espíritu Santo, dirigiendo de principio a fin esta reunión y que la semilla de su palabra que va a ser predicada en esta noche a través de Pastor Juan Carlos Marcés sea sembrada en nuestros corazones, en tierra fértil, en tierra buena y que pueda llevar mucho fruto. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias por habernos regalado un día más de vida en esta tierra. Señor, reconocemos nuestras faltas delante de ti. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros errores, de nuestros pecados y te pedimos perdón. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestra porción, que nosotros somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, que te pertenecemos a ti, Señor, que hemos sido comprados por sangre. Aleluya. Gracias, Señor, porque por la fe en tu palabra, Señor, es que hemos sido, Señor, reconocidos, aceptados como hijos tuyos. Y nos has convertido en real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias porque somos justos de acuerdo a tu palabra que venimos estudiando estas noches, Señor. Por gracia hemos sido justificados, Señor, por la fe, no por las obras. Gracias, Padre, por Colosenses 2:24 dice que el acta de los decretos que nos era contrario, que nos condenaba, ha sido clavado en la cruz y nosotros hemos sido declarados inocentes. Gracias, Señor. Por eso podemos decir con libertad, podemos decir con autoridad que somos hijos del Dios viviente. Aleluya. Que las promesas de Abraham nos pertenecen por derecho. Gracias, Señor, porque tú pagaste en una cruenta cruz para que nosotros seamos salvos, seamos sanos, seamos prósperos, bendecidos, para que seamos luz de este mundo, para que prediquemos tu palabra. Señor, tú dijiste, Señor, antes de partir, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Señor amado, en este programa estamos ejercitando, entrenando, capacitando, preparando, equipando gente para que pueda predicar tu palabra. Señor, que no se conviertan en oidores olvidadizos de tu palabra, sino, Señor, que sean hacedores de tu palabra, que ellos puedan convocar, que puedan abrir su boca para que mucha gente pueda ser ministrada, que ellos puedan entender que ellos son luz, tanto como todos los hijos de Dios. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, y el que anda en la luz no anda en tinieblas. El que está en la luz no tropieza, no cae. Amoroso Dios, bendice a cada hermano, a cada hermana de este humilde programa que se difunde en estas tres plataformas, Señor, a la cual tú los haces correr, YouTube, Facebook y el Zoom. Bendícelo, bendice a sus familias, sus hogares, bendice su tiempo que dedican, Señor, para poder aprender de tu palabra juntamente con nosotros. En esta noche está Pastor Juan Carlos Marcés aquí con nosotros. Él trae el mensaje que tú has puesto en su corazón. Dios mío, declaramos que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, estamos atentos a tu palabra, Señor, al cual tú no vas a hablar.
tú nos vas a hablar en esta noche. Y queremos estar, Señor, atentos para recibir esa semilla de tu palabra de grandeza, de poder en nosotros, Padre. Bendecimos a Pastor Juan Carlos Marcés y cada uno de nuestros hermanos que pueden estar atravesando algún problema de salud, que sean sanados en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por don Julio Jiménez, que es papá de Rocío. Bendícelo, Señor, sana a este caballero en el nombre de Jesús. Oramos por Raúl Rivera. Bendecimos a este hombre también. Oramos para que tú le des la sanidad que él necesita. Amoroso Padre Santo, entregamos este tiempo en tus manos, dándote solo a ti honor y gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido, Pastor Juan Carlos. Amén. Estás en casa. Gracias, mi querido maestro Max, por la invitación y una vez más un gusto estar con ustedes en esta noche. Amén. Bien, yo estaba compartiendo con Max sobre preguntándole qué libro están estudiando y me dijo, estamos estudiando Romanos. Y justo hace poco tuve que compartir lo que hoy día voy a traer. Pero quiero decirles que honestamente, para mí, haber estado preparando un poco el tema de Romanos me ha sido difícil. De repente, para algunos de ustedes, en algún momento estudiar y escudriñar el libro de Romanos también le puede ser difícil. Y bien, ¿no? En un sentido, porque eso nos lleva a retarnos a buscar más fuentes, más herramientas y ver qué podemos sacar de esto. De repente, si hubiera sido un poco más temática la cosa, quién sabe, se hace más fácil un pasaje, otro pasaje. Pero bueno, acepté esto de compartir en la iglesia, Romanos 4. En realidad tenía que compartir del 1 al 5 y luego del 13 al 17, pero dijo, mejor me voy a acordar del 13 al 17 nomás. Y ahí estoy. Bien, dicho esto, felicitaciones por todos aquellos que están animados a estudiar el libro de Romanos junto con el maestro Max y esto yo creo que es una riqueza, es importante. Pero bueno. Entrando un poco de una manera introductoria, que seguramente pueden ya haber escuchado o no, pero voy a mencionar algunas cosas. ¿Por qué Romanos? Porque el libro de Romanos es un libro muy, muy importante estudiarlo, ¿no? Y aquí tengo unas notas. Primero, a través del libro de Romanos, personas muy reconocidas en la historia se han convertido por la gracia, pero estudiando o realmente escudriñando el libro de Romanos. Y bueno, de repente nos puede venir muy fácil a la memoria el gran reformador Martín Lutero, ¿no? En el año 1515. Y bueno, yo no sé cuántos de ustedes han visto la película de Martín Lutero, un poco de su biografía, y les animo a que realmente, si no la han visto, la película por YouTube, véanla, ¿no? Y ustedes van a encontrar ahí pues a un monje que en algunos momentos se está frustrando por el hecho de que quisiera encontrar realmente en él una tranquilidad y una paz y él lucha con que es un monje que está buscando santidad de Dios, pero lo que es trata de mantener esa enseñanza que él ha tenido por formación de la disciplina, la moralidad, los méritos que porque de esforzarse, alcanzar la salvación y el hombre en vez de encontrar paz encuentra frustración, encuentra realmente ira porque no encuentra lo que supuestamente no le trae paz. Y bueno, finalmente la gracia de Dios se manifiesta en él. Pero interesante porque leyendo este libro nos habla también de otros hombres de Dios. En el año 386, o sea, ya al poco tiempo de establecerse la iglesia en el año 300 con el emperador Constantino, que finalmente acepta como parte de la religión de Italia, de Roma,
a los cristianos, ¿no? Y así es como que funda la ciudad de Constantinopla, pues, en Turquía. Bueno, el asunto es que ahí se convierte un tal conocido que es un santo dentro de la Iglesia Católica Romana, pero es un creyente, Agustín de Hipona. Si uno estudiara un poquito su biografía de este hombre, dice que este era un joven perdido en inmoralidades sexuales y cosas así, hasta que escucha el mensaje del libro de Romanos predicado y enseñado por un obispo de Éfeso y escucha a este hombre, este pecador, pues, de Agustín, que bueno, su nombre era en latín, ahorita no me acuerdo, pero se convierte al escuchar el mensaje del libro de Romanos. Y luego podemos también ver a los hermanos Wesley, ¿no? John y Charles Wesley, Ah, hombres de Dios, hombres preparados en la formación del seminario. Y estos hombres tenían pues un conocimiento intelectual muy grande, criados en un hogar cristiano, una madre cristiana, ¿no? Y en realidad empiezan a encontrar pues un vacío en su corazón. Y van a Estados Unidos, eran ingleses, anglicanos, ¿no? Ingleses, pero van como misioneros a Estados Unidos a predicar a los colonos, a los indios. Y después de 2 años regresan, como se dice, vacíos, como que gastaron todas sus balas y ya estaban ya ahí caídos y no sabían qué hacer, o sea, qué pasaba con ellos, dónde está esa gracia de Dios. Y llegan a conocer a los moravos, un grupo conoció a los moravos, bueno, es toda una historia de los moravos, pero resulta que van a una reunión y ahí están, como se dice John Wesley, así como a la fuerza, va, pues bueno, vamos a ir, ya me están invitando y el que estaba enseñando estaba en la introducción del libro de los Romanos, escrito por Martín Lutero. Y el hombre escucha la introducción nada más de Romanos y dice que algo le vino a su cerebro, a su corazón, y era el Espíritu Santo que lo tocó, y ahí el hombre rendido a los pies de Cristo, llorando, como es la gracia de Dios manifestándose en su vida, ¿no? Entonces a veces hasta creemos que esos hombres han sido, sí, ya, digamos, predestinados, pero no, hermanos, ¿cuántos casos hay anónimos que así es como que Dios se ha manifestado en sus vidas, ¿no? Y por último tenemos un Karl Barth, un alemán, ¿no? Que también, suizo-alemán, que igual en el año 1910, por el libro de Romanos también, se convierte, ¿no? Entonces, bueno, lo menciona este autor a estos hombres, pero ¿cuántos hay que por escuchar el Romanos? Pero les menciono un poco sobre este tema de Romanos desde una mirada más de evangelismo, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han recibido alguna vez el librito azulito de los Gedeones, ¿no? Nuevo oh, Testamento, Salmos, Proverbios, y alguna vez te regalaron, no sé, sí, ahí van sí. ustedes poder recordar. Acá tengo uno, que lo tengo porque a veces he obsequiado esto, o también los hemos repartido en los colegios, ¿no? Donde yo he estado cerca a la iglesia donde he estado pastoreando y bueno, pero a veces hemos sido evangelizados por el Evangelio de Juan 3:16, pero luego llegamos a Romanos 3:23, Romanos 6:26, 23, y no, acá les cito, acá dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ya me agarro de que todos somos pecadores, no hay ningún justo. Y ahí está Romanos 3:23 y luego Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así, ¿no? El librito de Gedeones en la parte final te habla pues el plan de salvación y las cuatro leyes espirituales, Dios te ama, eres pecador y bueno, nos han evangelizado también o hemos evangelizado a otros
por medio de estos textos, ¿no? Y cito el último, ¿no? Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10 9 10, ¿no? Entonces ahí recibe a Cristo y toma este versículo, repite conmigo y nos convertimos, ¿no? O por lo menos va quedando todos estos versículos. Y bueno, hemos sido parte de esta historia, o qué bonito si es parte de nuestra historia para evangelizar a otros. Pero de ahí a poder mirar estos textos, y por eso le decía a algunos, tomen su Biblia, ¿no? Busquen en la Biblia, a ver, ¿quién me puede ayudar ahí buscando Romanos 1, versículos 16 y 17? ¿Qué dice? No lo he leído, pero a ver, les pido que lo busquen, a ver, y el que lo encuentra, no sé, ponga su manito ahí como, ¿no? A veces se hace, pues, ¿no? Se pone la manito ahí, a ver, quién pone la manito ahí donde, ¿no es cierto? ¿Dónde está la manito acá? A ver, la reacción. Entonces uno pone Está Juan González. ahí está la manito, a ver, ahí está, ya levantó. Lee, hermano. A ver, denle el micrófono a González Hermano, ahí no lo sé. y que lea Romanos 1 16 y 17. ¿Qué dice? Actívale, dale el micrófono a Juan González. Lo tiene, ¿no? No le he visto la manito, pero se supone que se levanta la manito, ¿no? Se pone así, yo, ¿no? Entonces ahí uno pone la manito, ¿no? A ver, yo he puesto la manito para dar un ejemplo, pero Ah, a ver quién se anima. Nadie. Emilio. A ver, qui- quién levanta la manito? A ver, agarren su Biblia, por favor, Romanos 1 16 y 17, y pones ahí, así, y entonces ya sabemos que tú quieres. O cuando no está en pantalla, de repente no se sabe, ¿no? No lo sé. A ver, ¿alguien? No hay nadie. Ya, yo lo leo. Bueno, ya, a Dice ver. Romanos 1, versos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder Ahí de está, levantó la mano, Chío. Chío. A ver. Dale, Chío. Sí, sí, por favor, dale el micrófono a Chío. Excelente, que lea él. Gracias, maestro Max. Pero que a ver, que lea Chío. Denme el micrófono, por favor. ¿No se puede? Sí, sí, Hola, ¿me Ahí escuchan? está. sí. Eso. Buenas noches. Chío, buenas noches. Sí, buenas noches, hermanos. Romanos 1, 16, 17, ¿verdad? Amén. Excelente. Dice, porque no me avergüenzo de las buenas noticias. En realidad son el poder de Dios para salvar a todo el que tiene fe. Primero al judío y también al griego. En ellas se revela la justicia de Dios debido a la fe y para la fe, tal como está escrito, pero el justo vivirá por su fe. Ajá. Amén. Amén. Mas el justo vivirá por la fe. Gracias, Gracias. Chío. Muy bien, entonces ahí ya, por ejemplo, tenemos otro texto. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, primero al judío y si no también para mí y para ti. Y ahí lo evangelizamos y todo eso, ¿no? Entonces así ya tenemos unas ideas de repente un poco aisladas para poder usarlas dentro de una evangelización. Pero otra cosa es cuando agarramos el libro de Romanos y hacemos un estudio, ¿no? Una enseñanza, que no es fácil porque la verdad, a veces eso es lo que demora prepararse y hacer. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que estoy haciendo ahorita es, ¿por qué Pablo tuvo que escribir Romanos? Es un libro de doctrina, es un libro de enseñanza,
doctrinal de nuestra fe. Y una de las cosas que me enseñaron a mí es que estudie y me dieron unas enseñanzas de Romanos 8, por ejemplo, ¿no? Dice Ya. que Romanos 8 es como una montaña donde uno quiere llegar hasta la cima y desde ahí ver el panorama de lo que está al frente. Dice que así es el libro de Romanos 8. Entonces yo les animo ahora, aunque ya están avanzando en Romanos 4, definitivamente no dejen de leer Romanos 8. Una montaña delante de nosotros, uno de los capítulos más completos del Evangelio. Pero bueno, vamos a mirar por qué Romanos, por qué Pablo tuvo que hacer esto. Hay ciertas interpretaciones. Dice que la iglesia se constituyó primeramente por judíos en Roma, evangelizados o enseñados, recibieron el mensaje en Jerusalén, habían ahí también de romanos, y luego regresaron a Roma, judíos creyentes, y establecieron la iglesia. Esa es una de las posibilidades, ¿no? Y a través de eso ya también empezaron a tener vínculos, o podría ser que llegaron gentiles, no cristianos, y evangelizaron a gentiles, ¿no? Entonces se convierten los gentiles romanos y hay judíos romanos, judíos cristianos, pero que en el libro de Hechos 18:2 menciona que hubo una persecución, básicamente los votaron a los judíos de Roma, así dice el libro de Hechos 18:2. Y entonces tuvieron que salir los judíos cristianos y se quedaron los gentiles. Entonces se estableció más una iglesia de gentiles, pero poco a poco después empezaron de nuevo a regresar los judíos, que seguramente cambió de emperador en Roma, ¿no? Roma era pues la capital del Imperio Romano. Entonces, es muy posible que hay una iglesia o iglesias en Roma que tienen una división entre ellos. Están unos los judíos cristianos que hay que circuncidarse, que la ley, y por otro lado los gentiles que no practican pues la ley, pero se han salvado, pues son salvos, ¿no? Y entre ellos hay división. Entonces es muy posible, si uno va a seguir leyendo los capítulos después de Romanos, Pablo tiene en su deseo de su corazón ir a visitar Roma y desde Roma establecer una plataforma de evangelismo para ir a España, que también era el otro deseo de llegar a España para evangelizar a los de España. Entonces es muy consciente Pablo de que en una iglesia dividida no se puede generar una plataforma, porque lo mínimo es que tiene que haber unidad. Entonces, lo único que va a ayudar a que realmente estos dos grupos se pongan en unidad es conocer más claramente el Evangelio de salvación. Somos salvos por gracia y no por obras, justificados por medio de la fe. Entonces, esto es el centro y el propósito de Pablo. Y está haciendo de este libro toda una enseñanza para ayudar a los judíos cristianos. Ahora, el día de hoy de repente no es muy entendible este hecho, ¿no? Pero de alguna manera, eran aquellos que pensaban pues que la ley era lo más importante, y dentro de eso entonces había que hacer que los gentiles practiquen cosas que enseñaba la ley, porque eso los iba a hacer mejores cristianos, ¿no? Y nada que ver, pues. Entonces ahí tenemos luego cómo va a usar Pablo la mejor estrategia de ayudar a estos hermanos. Y tenemos en el capítulo 4 donde va a hacer mención a Abraham y a David, un poco menos a David, pero va a utilizar a Abraham. Y ahí entonces podemos ver, ¿no? Y yo les invito a que abran su Biblia en el capítulo 4 de Romanos, ¿no? En el capítulo 4 de Romanos. Y aquí tengo en una Biblia más sencilla, por llamarlo así, que es la palabra de Dios para todos, o sea, un poquito más sencillo. A veces, si solo nos quedamos en estudiar nuestra Biblia desde Reina Valera
o desde Nueva Versión, quién sabe, no se hace muy fácil el lenguaje y nos cuesta a veces asimilar. Pero vamos a ver ahora dos lecturas. Una desde el mensaje que nos trae Romanos 4, pero solo en los versículos 13 y 17. Y ahí sí le voy a pedir al maestro Max, que seguro tiene su Biblia en Reina Valera, que lo lea. Romanos 4, versos 13, ¿verdad? Al 17. Dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El verso 17 dice, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Gracias. Hay una técnica que se llama Lectio Divina, y existe inclusive un devocional que se llama Lectio Divina. Y una de las cosas que hace es que la misma palabra te hable, que es lo que cuantos quisiéramos, que la misma palabra me hable. Pero lo que dice Lectio Divina es que hay que leerla una y dos y tres veces y ver qué parte de la lectura me habla a mí, qué parte de la lectura te habla a ti. Y sobre ese hecho de estar en un grupo, uno comparte, este versículo me habló. Y el otro dice, este versículo me habló a mí. ¿Por qué te habló? ¿Qué te habló? ¿Qué quiso decir el versículo a tu vida? Entonces, esto hace que no exactamente hagamos una predicación, sino hagamos un compartir de lo que a alguien le habla en tal parte y al otro le habla en tal otra parte y nos enriquecemos mutuamente. Voy a leer ahora, tengo la versión Reina Valera, tengo varias versiones, pero voy a leer la que dice la palabra de Dios para todos. Tiene varias partes muy parecidas, pero miren lo que dice. De hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo, pero no por cumplir con la ley, sino porque Dios los aprobó por su fe. Si los que viven para la ley recibieran la promesa, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor, porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece, pero cuando no hay ley, no existe el delito. Por eso la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla, no solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Así está escrito. Te he hecho padre de muchas naciones. Así, frente a Dios, Abraham creyó este mensaje, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Bueno, ahí está. Y una de las técnicas que también, ¿no? Dentro de esto, y es parte a veces de lo que mencioné de Lectio Divina, es cuando, no sé si el maestro más lo está haciendo, pero es cuando estamos dando una enseñanza tipo exegética. O sea, estamos viendo el pasaje de lo que está tratando claramente de decir el pasaje.
no lo que es una predicación de un tema. No estamos hablando del tema de el Evangelio, no estamos hablando de un tema que es las buenas noticias o por qué este tema de judíos cristianos o el tema no estamos hablando el texto que estamos viendo ahorita. Entonces, mirando esto, es importante, por ejemplo, ver exactamente quién era Abraham, porque Pablo lo va a tomar porque Abraham es el ejemplo que tenemos en Génesis, que era el libro, pues, de los el Pentateuco, que era parte del Torá, o sea, parte de su Biblia de los judíos, y era uno de los libros importantes, el Génesis, y ahí está la historia de Abraham, ¿no? Cómo empieza Abraham, cómo va su vida de Abraham. Y entonces Pablo va a utilizar a Abraham, porque todavía no existía el pueblo de Israel, ¿no? Y en la promesa nace Isaac, en la promesa de Isaac nace Jacob, y en la promesa de Jacob nacen los 12 hijos de Jacob, y están las 12 tribus, y ahí es donde está el inicio, porque Jacob luego se le llama Israel, y ahí recién nace el pueblo de Israel, y la ley se le da a Moisés después, ¿no? De los 400 años que estuvieron en Egipto y todo eso. Entonces, Abraham viene antes de todo esto. Entonces, obviamente, Pablo va a mencionar que Abraham es el padre de la fe y es el que a través de él nosotros el día de hoy podemos pensar que Abraham también es nuestro padre en la parte espiritual. Pero en ese tiempo había este hecho de que para los judíos la ley era lo máximo y sobre ella se tenía que establecer todo lo que tenía que considerarse cristianamente hablando, dado que Jesús fue judío, ¿no? Entonces ahí todavía reforzando este hecho, pero no. Entonces Pablo va a decir, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería de heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y ahí lo que va a decir, vean lo que dice Génesis 12, y para que se den cuenta que Abraham, ¿de dónde vino? Vino de ser un gentil sacado de la tierra de Ur, y él y su esposa Sara y con su sobrino Lot salieron y se fueron, dice, a donde Dios los estaba mandando. Y salió de su tierra. Entonces, ¿cómo? ¿Qué ley había? No había ley, ¿no? Y así entonces va a seguir, porque dice, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces ¿para qué la fe? ¿Dónde está la promesa? Queda anulada, no puede ser. Entonces, Abraham, ¿qué ley tenía? Si ni existía todavía pues el pueblo de Israel y menos Moisés. Entonces ahí está. Pero la otra parte que dice acá en el versículo 15 que me llamó la atención y la verdad me rompía la cabeza tratando de entender porque la ley obra ira. Y en el versículo 15 según esta versión, dice, porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece. No sé si está, eh, si me aclara a mí esto, pero a veces me confunde o me hace pensar por qué está así. Y voy a mencionar esta nota, dice. Muchas veces la actitud que ha habido es que yo quiero cumplir la ley pero no se puede, pues, en mi carne y en mi humanidad y en mi manera de ser, siempre tengo la naturaleza pecaminosa y en alguna cosa voy a caer. Si yo tengo los 10 mandamientos y fallo en uno, ya fallé en toda la ley. Entonces, hay una situación que dice así, por la falta de poder cumplir la ley, esto me lleva a la necesidad de la gracia. Y por este motivo me doy cuenta que realmente esto me hace una persona incapaz y me lleva a ser culpable. Entonces, al considerarme así, hay una lucha en mí que me causa ira de no poder ser mejor santo para Dios. Entonces ahí viene pues el hecho de que no puedo yo ser un hombre de ley, de la ley. Pero cuando
esto me lleva a la gracia, ya la gracia hace de que el Espíritu de Dios, la palabra vive en mí, me va a llevar a que puedo, no por mis propias fuerzas, sino porque el Evangelio se hace carne en mi vida y yo puedo empezar a cambiar, ser diferente. Ya otras cosas van quedando atrás y van haciéndose las nuevas en mi vida y así voy siendo un nuevo hombre, ¿no? Una nueva mujer en Cristo. Las cosas viejas pasaron y hay nuevas en Cristo que van edificando mi vida. Me voy alimentando de la palabra. Entre paréntesis, como le escuché una vez al pastor Víctor Cerruc, ¿te acuerdas qué comías cuando tenías 5 añitos? Papi. Yo no me acuerdo, pero definitivamente se comía papilla cuando tenía, pues, este, 1 añito, 2 añitos, ya nacían las muelitas, los dientecitos, ya la papilla, después poco a poco al añito ya la carnecita, ¿no? Hasta que el día llega que después podemos sacar el hueso de la carne, comemos la que dejamos el hueso. Bueno, el asunto es que no nos acordamos, pero sabemos que fuimos bien alimentados, ¿no? Entonces muchas veces yo el día de hoy de repente no me acuerdo mucho de lo que recibí en mis primeros años de vida cristiana, ya no me acuerdo ya, pero definitivamente hoy día soy lo que soy porque me alimentaron bien cuando estaba en mis primeros años de creyente. Y es así. De repente, de hecho, ya no me acuerdo cómo me alimentaron en mis primeros años de vida, pero definitivamente me alimentaron seguramente bien para que eso sea lo que soy el día de hoy, ¿no? O por otro lado, dice que Dios nos ha llamado a dar de comer, dice, a las ovejas, pero recordemos que son ovejas y no jirafas. A veces le queremos dar la palabra como si fueran jirafas, casi difícil de alcanzar, está tan arriba la palabra que no alcanza. Y dice que la palabra tiene que venir pues abajo, al terreno, ahí para que las ovejitas coman. Y Mañana. no a que estamos alimentando jirafas. Las pobres jirafas no van a alcanzar pues el evangelio, pero las ovejitas sí van a alcanzarla. Bueno, simbologías que las he escuchado y las traigo a colación. Muy Mañana. bien, avanzamos. Entonces dice, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión, ¿no? Eso termina el versículo 15. Dice, leo esta nota. Sin embargo, esto no significa que en la ausencia de la ley no hay pecado o responsabilidad por el pecado. Solo con una lectura preliminar, unas lecturas obviamente en el Antiguo Testamento, como sabemos todos aquellos hombres de Dios que pecaron, que fallaron. La misma palabra en el Antiguo Testamento, pues antes inclusive de la ley, ya había pecado. Y Romano mismo va a hablar en los primeros capítulos de que todos hemos fallado, todos estamos perdidos, con ley o sin ley, todos nos hemos apartado de Dios. Y eso ya lo trajo Pablo anteriormente en los primeros capítulos, ¿no? Por eso dice, no hay ni un justo, todos hemos pecado. Bueno, avanzamos. Entonces tenemos luego, ahora dice que es por gracia, ¿no es cierto? Versículos 16 y 17. A ver, que alguien lo vuelva a leer. Ya no el maestro Max, ni yo, alguien que quiera levantar la manito y diga, yo quiero leer Romanos 4 16 y 17. De repente, Chío de nuevo. A ver, el micrófono a Chío, creo que ella tiene su Biblia a la mano, o alguien más. A ver, ¿quién levanta la mano para que le activen el micro? Levanten la manito, así como está, pongan ahí, ¿no? Ustedes levantan la manito, ponen una cosita ahí y dicen ya yo, ¿no? O si no, o ahí, ¿no? Ponen ahí está, de nuevo Chío, ya. Dale micrófono, por favor. Que lea Romanos 4, 16 y 17. Y no sé qué versión tiene, ¿no? Pero bueno, está bien. A ver, micrófono. Excelente. ¿Y me escuchan? Sí. Sí, sí, clarito. Bueno, la Biblia que yo tengo es la versión de los testigos de Jehová. Ajá. Ya, ya. A ver, léela y después Entonces, hablamos del tema. Romanos 4 16 17, ¿verdad?
Ya. Dice, por eso la promesa se recibe mediante la fe, para que sea por bondad inmerecida, a fin de que la promesa sea segura para toda su descendencia, no solo para los que se aferran a la ley, sino también para los que se aferran a la fe de Abraham, el padre de todos nosotros. Es tal como está escrito: te he nombrado padre de muchas naciones. Esto sucedió ante Dios, en quien Abraham tenía fe, ante aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Muy bien, Chio. Gracias. Gracias. Me has hecho mención a tu Biblia. Un ratito, ¿ya? No corten. Un paréntesis. Aquí tengo lo que supuestamente Chio ha dicho que tiene una Biblia de los Testigos de Jehová. Quiero decirte, Chio, y a ustedes, que eso no es una Biblia. Según el texto exacto como dice traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, ¿no? Y quiero decirte que este libro que han traducido los testigos de Jehová es solo para los testigos de Jehová o los que están tomando esto. En esta traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras vas a encontrar textos bíblicos donde van a mencionar al Espíritu Santo con E minúscula, de tal forma que esta doctrina del Espíritu Santo para los testigos de Jehová es una fuerza, o sea, no es una persona. Por lo tanto, para el testigo de Jehová, este libro ha tenido que ser reescrito para poder poner al Espíritu Santo, dado que es una fuerza con E minúscula, y no como la persona del Espíritu Santo. Por eso, cualquier otro libro conocido como la Biblia, ¿no? Que sea la versión cristiana, trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, vamos a encontrar en nuestras Biblias al Espíritu Santo con E mayúscula. Número uno. Número dos, lo que vamos a encontrar siempre es que, y eso mirando otros textos bíblicos, tenemos al Padre Jehová en los tratados de su traducción del Nuevo Mundo, ¿no? De las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová es Padre Dios, Padre Jehová. Y lo que va a decir es que sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos la otra doctrina equivocada de los testigos de Jehová. Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, para nosotros, los trinitarios, los cristianos, creemos en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto no es de ahora, porque esto viene en sus primeros enseñanzas arrianas que teníamos en los primeros, en los siglos pasados, tercero, donde apareció un tal Arriano que mencionaba un poco sobre Dios Padre y que Jesús no era Dios. Entonces viene unas cosas de esos tiempos, donde eso no es una doctrina sana. Entonces te animo, Chivo, a que realmente guardes, lo tengas. Yo tengo acá uno porque me ayuda, ¿no? A mostrar, a explicar, pero si tienes tu Biblia y tienes la Biblia Reina Valera, Nueva Versión, Dios habla hoy, o la que acabo de mencionar, que tengo esta, la palabra de Dios para todos, esas son Biblias cristianas, de la cual es tomar de ahí nuestra enseñanza y referencia. Bueno, ya el maestro Max seguramente en su momento va a tocar más esto, pero cierro paréntesis y agradeciendo lo que ha leído este Chio, vamos a ir terminando. Tenemos el versículo 16, ¿no es cierto? Ahí tenemos que es por tanto, es por la fe, ¿no? Abraham, el cual padre de todos nosotros. Aquí es donde tenemos que aterrizar en el hecho de que el día de hoy, Abraham es tanto para
los que vienen de esa tradición judía y se convierten al Evangelio, o nosotros los que tenemos a Abraham como nuestro padre espiritual, ¿no? Del cual nos da la enseñanza de que le creyó Dios, Abraham a Dios, y le dijo, de ti nacerá descendencia. Y así es como el Abraham se convirtió en Abraham, y así es como Sarai se convirtió en Sara. Y la promesa era de que de él iba a nacer una descendencia, y en esa descendencia iba a ser multiplicar como las estrellas del cielo su simiente, las generaciones futuras. Y es porque, bueno, era imposible de creer eso. Cuando le dio la promesa a Abraham, Abraham tenía como 86 años, Sarai tenía como 80. ¿Y cuándo nació Isaac? Isaac nació cuando Abraham tenía 99 años. Y ya era como prácticamente pues un muerto, en un sentido viviente, y la matriz de Sara estaba pues ni siquiera prácticamente correcta porque era estéril. Entonces no solamente le dio la capacidad de engendrar, sino le generó una nueva vida de matriz para que pudiera concebir, ¿no? Y entre broma y broma, acá los que tenemos muchos añitos, dice que ya pues cómo habrá tenido que hacer, porque la cosa dice que estaba media muerta, ¿no? Entonces, Dios tenía claro, no te preocupes. Y miren que Sara, incluso Sarai todavía como que no le da una ayudita, ya que Dios te ha prometido, bueno, entonces ven, acuéstate con Agar, ¿no? Y de ahí que salga, pues, y salió ¿cómo se llama? Ismael, ¿no? Entonces toda una historia que hasta el día de hoy son todos los árabes ahí. Bueno, el asunto es que dice que Abraham, y si seguimos con los versículos que vienen, creyó a esperanza sobre esperanza. O sea, le mantuvo la esperanza a Abraham y dijo, si Dios me prometió, Dios lo va a cumplir. Y se cumplió. Y ahí es que viene Isaac, ¿no? Entonces, esto es algo que a nosotros debe ayudarnos, de que hay cosas que para Dios, para nosotros puede ser imposible, pero para Dios es posible. O de ahí que nos agarramos en ciertas promesas de Dios que para el hombre es imposible, pero para Dios es posible, ¿no? Porque la fe tiene que ejercitarse en nuestras vidas, tiene que seguir ayudándonos como músculos para que puedan ejercitarse más y más. Bueno, vamos a quedarnos ahí porque creo que ya el tiempo ha avanzado. Pero hasta acá nomás, maestro más, y me permites por favor una oración. Vale. Padre, te damos gracias porque por medio de esta parte que hemos visto en estos textos bíblicos, podemos ver que Abraham, Señor, creyó a Dios. Y la promesa, Señor, que se le dio es que creyó en fe. Y por la fe, Señor, alcanzó gracia para ti. Y es así con el día de hoy podemos pensar en Abraham como el padre de la fe, el padre espiritual que viene desde tiempos muy antiguos, Señor, que son las promesas que nos ha dejado y de la cual, Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos trae a nosotros el día de hoy esta enseñanza, para que, Señor, tratemos siempre de buscar la unidad en el Evangelio de las buenas noticias, en el Evangelio de la gracia, para que así, Señor, nos mantengamos unidos en un mismo propósito, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos por esta noche, en lo que tú nos estás enseñando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones, Muchas gracias, bendiciones. Pastor Juan Carlos. Interesante todo. Qué bueno. Se ha venido complementando lo que nosotros hasta anoche veníamos enseñando, porque nosotros nos hemos quedado también en ese pasaje, ¿no? El que llama las cosas que no son como si fueran. Y ha sido como Bien. complementar lo que ayer enseñábamos. Excelente. Es el Espíritu Santo, obviamente, el que nos da la visión, nos da el llamado y es el que nos habla a nuestro corazón, porque interesante, yo no te dije en qué lado estábamos, pero tú has tocado ese tema y qué bueno. Me alegro, Gracias. pastor. Gracias por estar con nosotros esta noche. Si puedes el próximo jueves estar, bienvenido, hermano. Si puedes apoyarnos, ayudarnos, te lo vamos a agradecer.
Gracias familia, gracias por estar ahí con nosotros, que tengan una noche realmente muy bendecida, una noche restauradora y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de nuestro Dios. Si el Señor lo permite, mañana estará con nosotros el maestro Abel Guevara desde Cocochó, estará compartiendo con nosotros. Avisen a los compañeros, inviten a más gente para que puedan escuchar su palabra. Hasta mientras, que el Señor los bendiga familia. Muy buenas noches.